Saludos amigos y amigas del mundo internauta, les habla el doctor Jorge Figueroa Flores y bienvenidos una vez más a Paliqueando, el programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este para el mundo entero. Hoy otro programa especial, sí, un programa dedicado a Julia de Burgos, a esos 100 años, a ese centenario de nuestra gran poeta. Y para hablarnos en el día de hoy sobre Julia de Burgos tenemos dos distinguidas invitadas. Tenemos a la doctora María Isabel Báez y a la doctora Yolanda López. Bienvenidas a Paliqueando. Gracias. La Universidad del Este está súper emocionada ya que durante todo este año escolar ha estado celebrando diferentes actividades enfocadas en Julia de Burgos. Julia de Burgos, la poeta, Julia de Burgos, nuestra prócer, definitivamente, un ejemplo para todas nuestras mujeres. Y para todos los hombres también, ¿por qué no? Definitivamente. Julia es una figura histórica para Puerto Rico y para el mundo. A mí me gustaría que empezáramos este paliqueando hablando, María Isabel, sobre la importancia de la figura de Julia de Burgos. Julia de Burgos, la poeta como tal. Fíjate, yo creo que la importancia principal de Julia como poeta es en el momento en que ella surge. En el momento que surge Julia y es empezada a ser reconocida en Puerto Rico, son muy pocas las poetas y las narradoras en Puerto Rico que habían sido destacadas. Principalmente ella surge alrededor de la llamada generación del 30 en Puerto Rico, y muchos de esos postulados quizás poéticos y hasta en su política particular sigue lineamientos de la generación del 30 en Puerto Rico, y es una generación de varones. Okay. Es una generación que el predominio ha sido generalmente, y las personas destacadas han sido varones. De las pocas mujeres, en el caso de ella como poeta, que se mencionaba, era la figura de Julia. Ahora, Julia ha sido en cierta medida malinterpretada. Okay. No porque se interpreten mal sus poemas, sino porque hay omisiones en su obra. La obra de Julia principalmente ha sido vista a partir de su vida. Entonces, como dice Miguel Ángel Fornerín, un crítico de su obra, él plantea que han convertido la obra de Julia en un novelón. En un novelón donde la figura de Julia es esta mujer sufrida, llena de miseria, que no triunfó en los amores, y sin embargo, desde el punto de vista del estudioso de la poesía, cualquier persona que estudia la poesía y cualquier obra de arte, la obra de arte no puede ser vista a partir de la vida de las personas. Porque la vida nuestra pues está llena de cosas grandes, de miserias, dificultades, pero no necesariamente la obra. Entonces, en ese aspecto también, Miguel Ángel Fornerín, y voy a leer algo que él escribió que me parece muy buena, dice que los discursos sobre la poesía desde la academia, en la prensa y la oralidad, la van a configurar a Julia, en primer lugar, como una mujer inscrita en el destino de su propia valoración biográfica. El novelón lee la relación amorosa con su amado y trastoca los textos y convierte el yo lírico en su yo biográfico. O sea, casi siempre hay unos detalles que se mencionan. Pues no tuvo unas buenas relaciones amorosas, se casó 2 veces, el problema de cómo muere, el alcoholismo, problemáticas que, 40.000 artistas han tenido, pero que no necesariamente tú vas a destacar eso. Lo otro que no se ha mencionado gran cosa, porque casi todo lo que se ha destacado es 2 o 3 líneas de su poesía. La línea amorosa, la línea que tiene que ver con la muerte, la línea de la naturaleza, pero los poemas sociopolíticos no se han destacado. Okay. Entonces, Julia perteneció también a todo lo que estaba pasando políticamente, a todo el movimiento de Albizu Campos. O sea, ella fue parte de ese movimiento. Por tanto, no es una persona que solamente estaba escribiendo poesía lírica, poesía amorosa, sino que es una persona que en sus acciones estaba interesada en lo que estaba pasando con los obreros. Ella habla sobre Martí, ella habla sobre Bolívar, ella escribe un poema muy bueno
criticando la dictadura de Trujillo en Sí, Santo los otros días Domingo. estábamos hablando de eso. El poema El himno de sangre a Trujillo. Ella escribe sobre la gente que están protestando en los muelles, un poema dedicado también a los trabajadores, Somos puños cerrados. O sea, sí. es una línea que casi no se ha discutido. ¿Y por qué tú entiendes que esto no ha sido llevado y se ha marginado, verdad, en ese caso a esa poesía de Julia de Burgos y básicamente polarizado solamente en unas áreas? Porque lo que vas a la escuela inmediatamente te hablan de Julia de Burgos, de todo lo que tú expresaste al comienzo de la entrevista, no te hablan de todas esas poesías de Julia de Burgos, la artista, la poeta, lo grande de su poesía, sino que básicamente te comentan sobre la vida del artista, lo cual no comprende gran cosa, porque lo que se vive es la obra del artista. Fíjate, eso tiene que ver también con lo que ha sido la línea de estudio de la literatura, quizás del arte también, que hasta cierto momento yo te diría que quizás los 70 empieza a cambiar esto. La literatura generalmente era vista a partir de la biografía. Entonces mucha obra quedaba limitada a tratar de ver cómo la poesía o el cuento, la novela, reflejaba aspectos de ese escritor. Entonces no se estaba trabajando de que toda literatura es ficción. Todo ente que entra dentro del texto es ficcionalizado. Aún, fíjate, por ejemplo, hay la novela Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El personaje principal se llama Gabriel García Márquez, pero es lo que se llama un autor imaginario, un autor que no es el real, no es el real. Ese personaje es una ficción que no necesariamente representa al Gabriel García Márquez real. Marisabel, podríamos destacar también que dentro de la poesía de Julia de Burgos existía un compromiso social. Sí, hay un compromiso social en varias vertientes. Mira, hay varias poesías que sí se han destacado sobre la visión de ella sobre la mujer. Obviamente Julia en su poesía está destacando que la mujer no puede seguir las construcciones convencionales, las construcciones sociales de género de la época, que la mujer tenía que ser reconocida por ella misma. Por eso en su poema dice: yo no quiero ser dama casera, sumisa. Yo no quiero seguir lo que dice el esposo, el cura, la modista, el que dirán social, sino que quiere ser otra. Por eso en su poema ella dice: yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. Un intento de vida, sí. Un juego al escondite con mi ser. O sea, el que su ser estuviese escondida. Esa es una lucha que ella llevó a cabo. También era una mujer que participaba en todo lo que era el movimiento de la nacionalista, en una línea política bien fuerte, y que ella continuó, aun cuando se fue de Puerto Rico. Y ese aspecto, ¿verdad?, de su línea política, el interés por los pobres, el interés, por ejemplo, en ay de la grifa negra, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el racismo en este país, lo que viene a ser la integración de, ¿verdad?, de todos los sectores raciales en este país, la cuestión del fascismo en España. Ella también escribió un poema que se llama 80.000, sobre todos los muertos que se produjeron a partir de... Exactamente. O sea, wow, Yolanda, podemos entender que por su género fue estereotipada, fue polarizada a un sector nada más. Sí, posiblemente, yo no domino tanto lo que es el análisis literario, pero posiblemente por el género y por sus tendencias políticas, sí. No se ha trabajado tanto esa parte de la obra de Julia como debería hacerse, y que le da a ella pues un aspecto de polifacética. Exacto. Y de una mujer completa que estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo en su tiempo, y que había desarrollado una conciencia y una lucha política desde el discurso de género,
y desde el discurso político de izquierda puertorriqueño. A mí me llama mucho la atención lo que planteaba Marisabel sobre ese discurso de política de izquierda. Pero más todavía el conocimiento internacional de la política internacional en ese momento, de cómo ella no solamente dentro de sus escritos, de su obra, ataca de alguna manera a Trujillo, que lo mencionaste, Marisabel, pero también al fascismo en España. Tú sabes, el fascismo que duró tantos años en la España allá. Yo creo que es un movimiento. Yo creo que Julia despertó también un movimiento y yo creo que definitivamente la obra de Julia todavía debe seguir estudiándose más en su consistente, en su justa perspectiva, ¿verdad? Ya sea más profundo en ese aspecto que tiene que ver con esa política de izquierda, porque básicamente es algo desconocido, Marisabel, porque a menos que tú seas un estudioso de la literatura o un historiador, no conocemos de ese movimiento como tal. Lo que se conoce es únicamente eso, la mujer que lloraba, que bebía, que estaba pendiente al de amores, y realmente pues de eso no se comprende la obra de ella. Pero acuérdate también que la gente que selecciona el currículo que va a las escuelas, es lo que nosotros aprendimos primero en la escuela de la poesía de Julia, no van a seleccionar poemas que pueden ser controversiales en alguna medida, porque entienden que eso es, entendían, ¿verdad? No sé si todavía continúan con esa política, pero entienden que eso es como llevar un mensaje a los estudiantes que va en contra, ¿verdad?, de lo que son los principios de democracia, etcétera, etcétera. Entonces no muestran a veces al escritor en toda su dimensión. Los escritores en general, casi ningún escritor te escribe sobre un solo tema. El caso, por ejemplo, Pablo Neruda, un poeta muy destacado con sus poemas amorosos también, pero un poeta con una poesía sociopolítica bien importante. Y así por el estilo con otra gente que ha escrito. Muy interesante. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos aquí a Paliqueando vamos a hablar sobre las diferentes actividades que estamos dedicando aquí en la Universidad del Este para el centenario de Julia de Burgos, y seguimos aquí en Paliqueando. Dame un momento, regresamos. Y regresamos aquí en Paliqueando, dialogando con la doctora Marisabel Báez y la doctora Yolanda López de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, celebrando la vida de Julia de Burgos. 100 años cumple nuestra poeta, y aquí en la Universidad del Este ha llevado una extensa cantidad de actividades durante todo este año dedicadas a Julia de Burgos. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar primeramente sobre la presentación del documental de Ivonne Belén, que se llevó a cabo. Sí. Cuéntanos. Fue muy intencionado el seleccionar la presentación de este documental, porque queríamos abrir las actividades del centenario de Julia de Burgos con una actividad dedicada especialmente a nuestros estudiantes, porque ellos son pues la razón de ser de esta institución y del trabajo de nosotros. Y se nos recomendó la obra de la directora y guionista de este documental, que se llama Julia Todo en Mí, que es la profesora Ivonne Belén, que nos presentó. Ella estuvo hablando, comentando el documental. Luego de la presentación no exhibió un documental de un gusto exquisito, que te trabaja diversas facetas de la vida de Julia de Burgos, en el que se presentan artistas puertorriqueños de renombre llevando a cabo, declamando o hablando sobre la vida de Julia de Burgos. Entonces los estudiantes estuvieron muy satisfechos. Hubo una audiencia muy importante de profesores y grupos de la universidad, asociados también,
y quedaron muy a gusto con lo que se presentó. Así que yo creo que cumplimos con esa primera meta de que el estudiante supiese lo que se estaba celebrando y conociese un poquito más a profundidad de la vida y de la obra de Julia de Burgos a través de un medio visual como es el documental, que es mucho más dinámico y los estudiantes prestaron atención y hubo muchas preguntas para la directora y guionista. La parte que tiene que ver con ese documental nos presenta básicamente la vida y obra de Julia, un aspecto totalmente diferente quizás al que conocimos o al que conocemos. Sí, es que ella mezcla la obra de ella a través del relato de su vida. Entonces presenta unos fragmentos particulares que denotan ciertos momentos de la vida de ella y de su producción literaria. Entonces, pero lo hace con un gusto increíble, combinando pues lo visual con la música, hasta hay bailarinas ahí que interpretan una cierta obra. Así que es muy polifacético y muy bien hecho ese documental. De hecho, es un documental que fue premiado en diversos festivales. En Chicago, ella recibió el premio en el Festival Latino de Chicago, fue la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Los Ángeles, recibió el premio del público como mejor documental en el Festival Iberoamericano de Montreal. Así que los estudiantes tuvieron un ejemplo de cómo, de cuán importante es la obra, no solamente de Julia, sino de esta mujer, Ivonne Belén, que no se le conoce mucho la obra aquí en Puerto Rico y que ha sido reconocida internacionalmente. Y eso es importante para todos los estudiantes, saber que las mujeres hacen cosas importantes y que hay que tenerlas en cuenta. Me llama mucho la atención esos premios que han recibido, me hablan de festivales, ¿sabes? Que los estudiantes aquí tuvieron la oportunidad de ver algo que como diríamos, en grandes ligas, ¿verdad? Sí, porque, sí. Y ver esta figura nuevamente enaltecida en unos aspectos diferentes, me dice que muchas preguntas, o sea que existe un interés genuino de parte de nuestros estudiantes de conocer un poquito más de esta figura, ¿verdad? Que ha sido plasmada por tantos años en nuestra historia y que se conoce muy poco también, ¿verdad? Es como una interrogante de Julia de Burgos, ¿verdad? También nosotros tuvimos una conferencia magistral dictada por Consuelo Sáez Burgos. Sí. Esa conferencia magistral también espectacular, donde todo, básicamente ese salón estuvo repleto. Sí, esta conferencia fue dirigida particularmente hacia los miembros de la facultad y asociados de la universidad. Tuvimos la presencia de la licenciada Consuelo Burgos Sáez, que es también sobrina de la poetisa y que nos da un enfoque, nos presenta partes de la vida que son muy íntimas de Julia, porque ella lo que trabajó más que nada fue una presentación basada en la correspondencia que hubo entre Julia y la hermana de Julia, que es la mamá de Consuelo. Y pues fue muy animada, tiene muchos detalles acerca de la vida, de íntima, cosas que nosotros no conocíamos, y también hubo una audiencia, como tú dices, muy importante en la universidad, y estuvieron muy a gusto con lo que se presentó allí. ¿Qué factores sobresalieron dentro de esa conferencia magistral? Fíjate, ella destacó aspectos de la niñez. Okay. De la niñez, también destacó aspectos familiares, ¿verdad? Muchos aspectos que tienen que ver con su familia, con la relación con el padre, cómo ellos se formaron. Destacó también algunas cosas de la poesía, pero no fue una conferencia de análisis de poemas, ni nada por el estilo, sino básicamente dar a conocer la figura de ella, la mujer. Mira qué bien. O sea que para la gente que estaba allí tiene que haber sido algo bien impactante, no solamente ver, sino la relación que a lo mejor ella tenía con su padre, cómo ella se relacionó con su familia, porque esos son los aspectos que realmente uno desconoce totalmente, y viniendo de la misma
de un familiar, más que válido. Nos trajo fotos familiares, presentó a una Julia totalmente desconocida, atlética, como ella participaba en las actividades deportivas escolares, hablaba de Julia a caballo, hablaba de las noches que iba Julia con su padre a recitar en el cementerio y cómo eso le va generando un gusto por el arte, por la literatura y todo lo demás. Así que pues, nos da otra cara de lo que es la Julia, pues una mujer de carne y hueso, ¿verdad? Con este tipo de información así más íntimo y de primera mano, podríamos decir, a nivel histórico, porque viene de un familiar. Yo creo que sí, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿verdad? Que cuando viene la conferencia, esa conferencia magistral, básicamente lo que enfocó fue una Julia 360 grados, ¿verdad? Ya que era la parte familiar que muchos de nosotros desconocíamos. También tuvimos una exposición de trabajo artístico en torno a Julia, ¿verdad? Creo que vinieron varios artistas de nombre aquí. Esa la titulamos Pasión por Julia, abrió el 6 de marzo de este año, fue una exhibición de obras que tocaban la temática de Julia. Tuvimos una colectiva de 9 artistas, supervisados o en la que colaboró con nosotros la profesora Nora Quintero. Se declamaron fragmentos de poesía de Julia por miembros asociados y por niños hijos de aquí de los asociados y de la facultad. También se premió a los ganadores en un certamen de poesía, estudiantes, un certamen de poesía y de creación artística plástica que llevaron a cabo, todo esto coordinado por la profesora Glenda García, el área de la plástica, y se dejó esa exposición por varios días de la obra de estos artistas puertorriqueños. También estuvo muy concurrido, muy animado, los artistas hablaron de su obra, los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas, porque es bueno que los estudiantes tengan ese conocimiento de aspectos de la cultura, que a veces como que tienen mucho miedo a entrarle porque piensan que es muy complicado, y cuando tienen los artistas y ellos les hablan en su idioma, pues sienten que pueden acercarse más a estas creaciones culturales importantes. Fíjate, en ese sentido también hay que destacar la labor que hizo Carlos Medina, organizando la exposición, y algo bien importante es que la Vicerrectoría de Recursos de Información ha trabajado en conjunto con la Vicerrectoría Académica para que estas actividades se den, ¿verdad?, en todo su esplendor, queden bien. Yo creo que ha sido muy bueno eso, porque muchas veces como que cada cual hace sus actividades por su lado, y en esta medida pues hemos visto, ¿verdad?, que la señora Ortega ha estado muy preocupada porque que estas actividades todas queden bien, ha estado colaborando prácticamente para todas, incluyendo la actividad que tenemos esta semana. Pero es bien interesante, así que ha habido una integración total. Sí. Y ha mencionado estudiantes, administración y profesores, y para que fluya el ambiente universitario tiene que haber ese triángulo de éxito. También tuvimos un concurso de poesía y diseño de páginas web. Entiendo que también estuvieron envueltos los estudiantes en esto. Sí, hubo pocas participaciones, pero es algo que la universidad debe desarrollar, esa cultura de participación en concursos. Y bueno, tuvimos el ganador de la poesía fue Luis Benítez, un estudiante de la escuela graduada. Sí. Así que tuvimos, ¿verdad?, algunas participaciones y las exhibimos también. La parte de la página web, ¿cómo se trabajó eso? Eso lo trabajó Glenda García, lo trabajó, ella hizo un anuncio, publicó el anuncio, y una de las estudiantes, yo tengo una estudiante de diseño gráfico en la clase, hablé con ella y le dije, mira, te sugiero que participe. Sí. Ella participó, Naomi, y la estudiante que ganó, Luani Sánchez, en la parte del diseño de la página. Bien interesante. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos entonces con la parte de Noche para Julia, música, poesía y recuerdos.
Y volvemos aquí a Paliqueando, conversando con la doctora Marisabel Báez y con la doctora Yolanda López, celebrando el centenario, la vida de la poetisa Julia de Burgos, algo que es aquí en Puerto Rico a otro nivel. Y aquí nosotros en la Universidad del Este nos hemos unido a esa gran celebración y hemos hecho una serie de actividades. Nuestra actividad cumbre se llama Noche para Julia, música, poesía y recuerdos, y se va a llevar a cabo el 9 de mayo y nosotros estamos de fiesta aquí en la Universidad del Este. Háblanos un poquito sobre esa actividad, Marisabel. Mira, esa es la última actividad que vamos a estar celebrando para cerrar todo este centenario dedicado a Julia. Es una actividad que hemos tratado de que sea más que nada festiva, porque estamos celebrando su obra. Estamos celebrando su aportación a este país y vamos a contar en la actividad con diferentes personas que van a declamar, a cantar, a bailar. Una de las aportaciones principales es la cantante Chabela Rodríguez, una voz, ¿verdad?, espectacular de una persona que conoce también la obra de Julia. Y también vamos a contar para declamar un poema que ella escribió hace varios años con la licenciada Ana Rivera Lacén, la actual presidenta del Colegio de Abogados. Ella tiene un poema que se titula Julia y lo va a estar declamando, igual que una de nuestras compañeras de trabajo, la doctora Amarilis Figueroa, también va a declamar un poema que ella escribió que se llama Para Julia, y otros poemas y décimas que otras personas han escrito. Y esta actividad ha sido coordinada, ha estado todas estas actividades por un comité que ha estado espectacular trabajando. Ese es un comité, ¿cómo se llama? Comité Centenario. El Comité Centenario Julia de Burgos. Esto es un comité que la doctora Huertas me encargó como presidenta de él y me pidió que buscara personas que yo entendía que pudiesen colaborar efectivamente con esta actividad, y han estado trabajando la licenciada Francesca de Jesús, Rosario Meléndez, la doctora Yolanda López, Glenda García, la profesora Glenda García y esta servidora. Además hemos contado, ¿verdad?, con el apoyo muy bueno de la doctora Huertas, Mildred Huertas, nuestra vicerrectora de Vicerrectoría Académica, y también con Carmen Ortega de la Vicerrectoría de Recursos de Información. Eso ha sido bien importante porque esto es una actividad que montarla lleva mucho tiempo y nos ha llevado a la búsqueda de recursos. Estamos contando con 2 estudiantes que van a declamar, un estudiante del programa de comunicaciones, otra estudiante que estudia en el programa Ahora. O sea, que está muy dedicado, gente de afuera que va a venir, maestros, actrices que van a estar participando. Y para participar de todo ese caviar que tú estás hablando, ¿verdad?, ¿hay algún costo? Sí, hay una taquilla que cuesta $25 y por pareja $40, porque la actividad no es a beneficio de la UNE. La actividad es a beneficio de una organización de base comunitaria que se llama Taller Salud, y es en Loíza, y trabaja con las mujeres de Loíza, una organización que lleva muchos años en Puerto Rico. Wow, así que también estamos haciendo labor comunitaria. Yo creo que tú tenías algo también que decirme, ¿verdad? Creo que nos ibas a declamar. Sí, un soneto a Julia de Burgos de Ferran de Calatrava, que dice así: en la urna del tiempo, guarecida de los brazos voraces del olvido, duerme Julia de Burgos, polvo herido, flor herida de amor, brasa extinguida. Duerme y sueña la vida no vivida, el ávido deseo consumido, el llanto de su pueblo sometido, su cuerpo desplomado en la avenida. Pero aún la flor germina en otras flores, aún hiere el ascua súbita la llama, aún hay rastros de sangre en la ceniza, y brota en la canción de otros cantores
la voz que irreductiblemente clama, la voz del Río Grande de Loíza. ¡Wow! Aquí hay que aplaudir eso, aplaudimos no solamente la poesía, la declamadora deluxe. Tenemos la declamadora deluxe. Muy bien, muy bien. Bien importante, como bien hemos enfatizado, que nosotros estamos celebrando la vida de la poetisa y la obra, la vida y la obra de la poetisa. Así que básicamente es mi invitación a todas las personas que están viendo este programa en el día de hoy, dedicado completamente a la poetisa, a la vida y la obra de nuestra Julia de Burgos, que estudien un poquito más sobre la vida y la obra de Julia de Burgos, que se interesen mucho más, ya que esta mujer estaba adelantada a su época en todos los sentidos, básicamente. Así que nada, yo le agradezco a ustedes, Marisabel y Yolanda, por haber estado conmigo en el día de hoy. Para mí ha sido un placer escuchar no solamente sobre la vida y la obra de Julia de Burgos, sino también de todas estas actividades que se han llevado a cabo y que definitivamente sitúa no solamente a nuestra institución, sino también a nuestra escuela como puerta estandarte dentro de este proyecto de vida y obra de Julia de Burgos. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Paliqueando y esperamos verlas nuevamente pronto. Gracias. Amigos y amigas del mundo internauta, de esta manera nos despedimos una vez más, recordándoles que regresamos la semana que viene en otro Paliqueando. Nos vemos luego.